Minas, Víctor Hugo Ventura. Adelante. Sí. Muy buenas tardes, don Julio Enrique Flores, director ejecutivo de la Comisión Nacional contra la Corrupción, don Carlos Mendoza, secretario de Planificación Económica y vicepresidente de la Junta Directiva del INDE, estimados amigos de la prensa que nos están acompañando. El Consejo Directivo del Instituto Nacional de Electrificación, INDE, a la ciudadanía informa. El INDE está comprometido con la transparencia y la rendición de cuentas. Por eso hemos fortalecido a la auditoría interna corporativa. Su primera gran tarea ha sido auditar contratos que estaban vigentes, que fueron aprobados por la administración anterior. Se decidió que si los resultados de la auditoría indicaban posible comisión de algún hecho delictivo, se procedía de inmediato con la asesoría jurídica corporativa y con las autoridades administrativas conforme a la ley. La Auditoría Interna Corporativa del INDE ejecuta un plan de trabajo para auditar contrataciones por 975.8 millones de quetzales, que corresponden a diferentes áreas, a la generación de energía eléctrica, entre ellos repotenciación y modernización de plantas generadoras, construcción de una subestación, proyectos de electrificación rural, suministros para plantas generadoras y también servicios de consultoría. Todos fueron proyectos adjudicados en la administración del periodo 2020-2023. Vamos a presentar un breve resumen en dos partes. Primero, auditorías concluidas de contrataciones que totalizan 410.2 millones de quetzales. Ese es el primer grupo, y un segundo sobre este grupo encontramos los siguientes temas. Primero, contrataciones que no tuvieron avance físico, pero hubo entrega de anticipos, y aquí está un proyecto fotovoltaico adjudicado por 117 millones de quetzales. Hubo un anticipo de 9.4 millones y a la fecha no hay ningún avance físico, el avance físico es de 0. En un segundo grupo, contrataciones que tuvieron avances físicos y financieros. Entre estos está un proyecto fotovoltaico, un techo solar en el edificio del INDE por 7.7 millones de quetzales, de los cuales se pagaron 1.2 millones. Y luego servicios de consultoría que totalizan 8.6 millones de quetzales. Un tercer grupo son contrataciones sin avance físico ni financiero, que son las siguientes. Primero, repotenciación de la planta Santa María por 196.1 millones de quetzales. Segundo, proyectos fotovoltaicos para comunidades aisladas del Sistema Nacional Interconectado, principalmente en Alta Verapaz, por 67 millones de quetzales. Tercero, suministro de piezas para la planta hidroeléctrica de Chixoy por 6.6 millones de quetzales, y luego suministros para plantas de Juruma y Lidalá por 3.7 millones de quetzales. Adicionalmente, también se identificó una malversación de fondos por 3.6 millones de quetzales que ocurrió durante la sede en Guatemala de un organismo internacional, el Consejo de Electrificación de América Central, CEAC. Era una cuenta en dólares en el Banco Industrial que fue blanqueada durante el periodo de la pandemia. ¿Qué problemas fueron detectados en estas contrataciones? Primero, falsedad en la documentación de experiencia. O sea, fueron empresas que para ganar la licitación presentaron documentos falsos que no respaldaban la experiencia que decían tener. Segundo, empresas oferentes y adjudicados relacionados entre sí, es decir, una posible colusión.
apostillado cuya legitimidad es dudosa, posibles sobreprecios, productos instalados distintos a los ofertados, es decir, ofrecieron instalar equipo de una calidad, llamemos triple A, y luego instalaron equipo de procedencia dudosa, proyectos que estaban próximos a vencer y o vencidos con cero o muy poco avance físico y financiero, proyectos con anticipo otorgados sin avance físico y luego fondos erogados con anomalías. ¿Qué acciones hemos llevado a cabo? Primero, certificar y documentar los incumplimientos. Segundo, terminación de los contratos administrativos. Tercero, realizar las gestiones para la ejecución de fianzas. Se han ejecutado las fianzas. Inhabilitación de los proveedores, es decir, esos proveedores no podrán participar más como oferentes para el Estado. Y luego se esté evaluando la evidencia y clasificándola para fundamentar adecuadamente las denuncias que se presentan al Ministerio Público. Les anticipo que las primeras 4 denuncias fueron puestas hoy en la mañana. El segundo gran grupo, esos está en proceso, son auditorías en ejecución para contrataciones que totalizan 565.6 millones de quetzales. Estas son la construcción de la subestación eléctrica Melchor de Mencos en el Petén, la construcción de redes y líneas para proyectos de electrificación rural, la modernización de la planta hidroeléctrica Los Esclavos, el mantenimiento de la subestación eléctrica Los Briantes y en Retaluleu y la subestación Tactic en Alta Verapaz y otros proyectos, todos totalizan 565.6 millones de quetzales. Con las acciones y resultados anteriores, nuestro compromiso con la ciudadanía guatemalteca será proteger y defender el patrimonio del INDE. Nuestra prioridad es una gestión administrativa y financiera transparente. Le ponemos energía positiva a Guatemala. Guatemala no se detiene. Muchas gracias. Muchas gracias por su intervención, señor ministro. Seguidamente tendremos la participación del auditor interno corporativo del Instituto Nacional de Electrificación, el señor Jorge García. Muchas gracias. Muy buenas tardes, miembros de la mesa. Mucho gusto. Como ya lo ha dicho ya el señor presidente del Consejo del INDE, se hicieron auditorías a diferentes procesos sobre la base de 975 millones de quetzales adjudicados a diferentes proyectos con diferentes proveedores, de los cuales 410 millones fueron auditados ya, encontrando las situaciones que ya había mencionado el señor presidente en cuanto a la experiencia, a la falsedad de experiencia presentada en los expedientes para la adjudicación de los eventos. Documentos que fueron verificados y validados con terceras personas, terceras empresas, para confirmar dicho extremo. También se encontró productos instalados en los casos donde hubo una presentación del producto diferentes a los ofertados. De esos casos hubieron anticipos, el de Guacalate 9.4 millones de quetzales, el de edificio de fotovoltaico de edificio central del INDE, 1.2 millones de quetzales, de los cuales, como dijo bien el ministro, ya se presentó la denuncia el día de hoy y se están ejecutando las fianzas para la recuperación de ese dinero. Por aparte, también se tiene en ejecución en estos momentos auditorías por 510 millones de quetzales. Entre los que podemos mencionar, las auditorías sería la construcción de la subestación Melchor de Mencos, 220 millones de quetzales, y proyectos de electrificación rural por 191 millones de quetzales, 191 millones de quetzales. Esos se encuentran ahorita en ejecución
Y posteriormente, cuando ya tengamos resultados, vamos a hacer el mismo mecanismo, verificar, validar la información con la asesoría jurídica del INDE para determinar la posibilidad de las denuncias correspondientes. Es así como autoridad interna, en cumplimiento al mandato del Consejo que indicó, de encontrarse situaciones relevantes y hallazgos que pueden conllevar a situaciones de una posible denuncia, se trabajarán de conjunto con la asesoría jurídica del INDE y las gerencias a cargo. Entonces, de esa cuenta estamos entregando el día de hoy la primera parte de los 410 millones de quetzales auditados, los cuales fueron adjudicados durante el 2020 al 2023. Solamente. Muchas gracias. A continuación tendremos la participación del señor Julio Flores, director ejecutivo de la Comisión Nacional contra la Corrupción. Gracias. Saludo a la mesa principal, secretario Alvarado, ministro Ventura, medios de comunicación que nos acompañan. Sobre los datos muy concretos, relevantes, importantes que nos han compartido de parte de los representantes del organismo ejecutivo en el INDE, quisiera puntualizar algunos aspectos para que sea sobre eso que entendamos cómo es el abordaje de la corrupción desde el organismo ejecutivo. En primer lugar, el día de hoy evidenciamos que el combate a la corrupción que se impulsa dentro del organismo ejecutivo no solo se circunscribe al correcto desarrollo de las carteras que tienen a cargo los ministros y los secretarios, sino que va más allá. En todo aquel espacio en el cual el organismo ejecutivo tenga representación, como es el caso que hoy platicamos, se va a exigir a los funcionarios y servidores públicos que representan al organismo ejecutivo apegarse a los parámetros éticos, probos, transparentes y de lucha contra la corrupción que rigen dentro del gobierno del presidente Arévalo y la vicepresidenta Herrera. Entonces es un primer aspecto que nos interesa dejar muy en claro en cuanto al abordaje integral que se hace de la corrupción. Luego, vemos que también es un tema interinstitucional, no estamos hablando de solo un ministerio o solo una secretaría, sino que aquí es directamente la representación que descansa en el Ministerio de Energía y Minas, en el Ministerio de Economía y en la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia, lo que nos acredita que en muchas oportunidades pues no bastará el esfuerzo o el trabajo de uno solo de los ministerios para acreditar casos tan relevantes como los que hoy están contenidos en esas 4 denuncias que nos hacía referencia el señor auditor interno. Luego, otro punto importante es de que lastimosamente escuchamos las declaraciones, escuchamos los datos y debemos de coincidir que no es algo nuevo que se está exponiendo. Necesariamente debemos de hacer referencia a que son patrones que sistemáticamente hemos identificado dentro de las dependencias de la administración pública y que nos permiten concluir que realmente la funcionalidad de las instituciones estaba sujeto a seguir prácticas corruptas. Hablamos de documentos falsos, hablamos de precios sobrevalorados, hablamos de avances físicos que no corresponden con los avances financieros que se le han realizado a las dependencias y se habla en general de un incumplimiento de las obligaciones contractuales de los proveedores. Reitero, es importante, pero es importante también entenderlo en la justa dimensión, que son patrones que hemos ido detectando en cada uno o en cada área que está sujeta pues al control del organismo ejecutivo. Luego, pues estos casos tienen una nota muy particular y quiero dejarlo muy claro y debe centrar la atención. Lo que nos comentaba el señor auditor es de que el caso en general pudiera abarcar los 1.000 millones de quetzales. El día de hoy se presentan denuncias por 410 millones, sin embargo están en transcurso otras auditorías que podrían complementar el monto que yo les hago referencia y definitivamente esto debe de ser dado a conocer, reitero, con la gravedad del caso. No es posible que esos recursos que están designados para el cumplimiento de servicios públicos hayan sido desviados para satisfacer intereses personales y principalmente evidenciándose un deterioro a la población, que en este caso es el servicio de energía eléctrica y aún más importante, es un impacto directo, un impacto transversal en muchas áreas del desarrollo humano. Es decir, hablamos de una gran cantidad
que ha sido objeto de corrupción, pero también hablamos de un daño relevante a servicios básicos, servicios fundamentales, y nuevamente tengo que recurrir a decirles que lastimosamente no es la primera vez que debemos de decir eso respecto a los patrones identificados dentro de la administración pública. Luego, comentarles en qué consiste o cómo debe de atacarse la corrupción a través de las representaciones del organismo ejecutivo. En primer lugar, pues es necesario este trabajo, es necesario que a través de los órganos internos se lleven a cabo auditorías que fundamenten las diversas denuncias que se presentan, pero es igualmente importante porque justo ayer platicábamos en una actividad que se llevó a cabo, de que los casos de corrupción suceden, las personas son sancionadas en el mejor de los casos, sin embargo las consecuencias de la corrupción quedan, las consecuencias de la corrupción han permeado las instituciones y el resultado es una imposibilidad funcional del Estado para cumplir sus objetivos. Entonces, ciertamente esta parte es necesaria, sin embargo, como muy bien lo comentaba el ministro de Energía y Minas, debe de estar acompañado de medidas contundentes, administrativas, preventivas, como lo es la rescisión de los contratos, como lo es la inhabilitación de proveedores, la ejecución de fianzas, así como un análisis que a nivel general se está llevando a cabo para incorporar aspectos de prevención de la corrupción dentro de las propias bases de licitación. Con esto pues quiero puntualizar de que se denuncia, eso es lo que le corresponde al organismo ejecutivo realizar, pero también se toman las acciones administrativas correspondientes para que estos casos no solo sean sancionados, sino que también se depuren los procesos internos y se optimicen los procedimientos que resulten necesarios. Y para finalizar, pues hacerle referencia que el eje sobre el cual trabaja la Comisión Nacional contra la Corrupción es un eje preventivo, es un eje que se enfoca, repito, en garantizar que los procesos se lleven a cabo de la forma legal, de la forma correcta, porque tenemos plena certeza de que de esa forma los programas sociales, las funciones administrativas de las entidades cumplirán sus funciones. Es decir, no solo se trata de prevenir la corrupción, sino tenemos la firme convicción de que a través de esa prevención, a través de esa detección de actos de corrupción, es como vamos a lograr que las funciones del Estado se cumplan, que esencialmente pues es ser el satisfactor de las necesidades colectivas. Entonces, puntualizando que claramente son con estos esfuerzos interinstitucionales, integrales, de prevención, de detección y denuncia, que Guatemala sale adelante. Muchas gracias. Muchas gracias por su declaración, señor comisionado Julio Flores. Luego de estas intervenciones, entonces procedemos al espacio de la ronda de preguntas de los periodistas que nos acompañan. Adelante, compañera. Muy buenas tardes a la mesa principal. Ministro de Energía y Minas, Víctor Hugo Ventura. Secretario de Planificación y Programación de la Presidencia, Carlos Mendoza. Director de la Comisión Nacional contra la Corrupción, Julio Flores. Empezamos esta ronda de preguntas con Óscar Grijalva de Radio Punto. Buenas tardes, secretario, ministro y comisionado, y a los que nos acompañan en esta tarde. De manera muy resumida y para que la población en general pueda comprender la magnitud de estas denuncias que se han presentado y de este caso en particular, ¿cómo podríamos explicar en 2 o 3 líneas acerca de estas acciones que están emprendiendo? Es decir, ¿qué es lo que está sucediendo a raíz de estas auditorías y cómo podría impactar no solo en la economía del país, sino en estos proyectos de electrificación que son tan importantes a nivel comunitario? Gracias. Sí, creo que el principal impacto, lamentablemente, es para la población usuaria del servicio de energía eléctrica y la que tiene los menores recursos, la más pobre. Duele mucho, por ejemplo, que un proyecto con un gran fin, que es llevar paneles solares a familias que no tienen energía, hayan llevado en forma mal el equipamiento
y hayan tratado de proveer con equipo de muy baja calidad ese servicio que se les estaba contratando para poner paneles y rectificadores de primera. Ese es un tema que obviamente duele, también afecta mucho, por supuesto, obras prioritarias para el servicio eléctrico que fueron que no han podido tener ningún avance precisamente por el incumplimiento de estas empresas. La parte positiva, que afortunadamente si comparamos la magnitud de lo contratado con la magnitud de lo avanzado, la posición es favorable para el Estado, para el INDE, y se están tomando todas las medidas que se habían mencionado, incluyendo la ejecución de las fianzas. Muchas gracias, señor ministro. Continuamos con Alejandro Gramajo, de RCN. Probando. Señor ministro, comisionado, muy buena tarde. Autoridades, quisiera preguntarles las denuncias hacia quiénes son. ¿Estas denuncias son hacia los representantes legales de las empresas o bien son hacia las personas que emitieron y autorizaron los cheques para los respectivos anticipos? Y si estas personas siguen en los cargos. Muchas gracias. Sí, las denuncias son contra las empresas por su incumplimiento. Muchas gracias, ministro. Continuamos con Walter Morales, de Albavisión. Muy buenas tardes, un saludo a ustedes ahí en la mesa principal. Solamente en este caso para el director ejecutivo contra la corrupción, ya asumido en su cargo en estos días, pues háblanos un poco de también qué se está estudiando de otros ministerios, específicamente del Ministerio de Desarrollo, qué puede haberse encontrado ahí o qué están investigando ustedes en cuanto a programas sociales, y del Ministerio de Comunicaciones. Muchas gracias. Pues realmente de todas las carteras se está realizando diversos esfuerzos. Creo que resulta pertinente su pregunta para aclarar que la línea de trabajo está pues muy determinada en cuanto a la continuidad del programa estratégico que se ha instaurado dentro de la Comisión Nacional contra la Corrupción desde que ha sido instaurada. En ese sentido, pues la línea de trabajo, reitero, es continuar con los programas que se están desarrollando desde el enfoque que nos corresponde, preventivo, y pues para hacer referencia a la consulta de los ministerios, el Ministerio de Desarrollo Social, el abordaje que se está realizando y los proyectos que se están promoviendo, pues van vinculados con el fortalecimiento del control de los programas sociales, el control y orden en cuanto a los beneficiarios de estos programas. Y en cuanto al Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, compartirles que está instaurada una mesa técnica interinstitucional en donde se analizan diversos aspectos para, lo hacía referencia antes, para revisar procedimientos en cuanto a las licitaciones, adjudicaciones que correspondan, y posteriormente también, que es un aspecto importante a compartirles, pues incorporar estándares internacionales de transparencia en construcción. Esas son algunas líneas muy puntuales que estamos trabajando en cada una de las carteras a las cuales hacía referencia. Muchas gracias, señor ministro. Continuamos con Sofía Araujo, de TVGT Noticias. Muy buenas tardes, señor ministro, señor comisionado, señor auditor. Mi pregunta versa en torno, señor ministro, todo el consejo directivo de INDE está informado de estos casos, de esto que usted está denunciando en este momento, todo el consejo directivo, y si es así, están aquí para respaldarle. Y la otra pregunta, también torna en torno a eso, ¿el consejo directivo autoriza que usted pueda hablar en nombre de todos ellos? Sí, efectivamente, así es. Desde su inicio el consejo directivo fue informado, los avances fueron presentados al consejo directivo en su oportunidad, el consejo directivo los ha aprobado y lo expresado en la pequeña conferencia que di, así efectivamente se testifica. Existe
pleno compromiso de todo el Consejo Directivo en priorizar la transparencia. Gracias. Gracias, señor ministro, por su respuesta. Continuamos con Jocelyn Santizo, del Diario de Centroamérica. Buenas tardes a todos. Ministro, usted menciona que las denuncias van en contra de las empresas que incumplieron. ¿Qué pasa con los funcionarios que firmaron? Bueno, esa es otra fase de las investigaciones. Obviamente el punto es claro que hubo posible incumplimiento en las juntas calificadoras, no hicieron la suficiente investigación, la suficiente diligencia y dejaron pasar por alto, por ejemplo, la verificación de documentos. Ese será una segunda fase también, el tema de estas personas que colaboran o colaboraban con la institución. Muchas gracias, ministro. Terminamos con Kevin Morales, de Guatemala TV. ¿Qué tal, autoridades? Buenas tardes, compañeros. Mi primera pregunta es si toda esta información, todos los detalles de las denuncias van a ser publicadas en el tablero que tiene la comisión. Y aprovechando su presencia, ministro, quisiera una actualización de lo de la negativa para perdonar las deudas municipales que deben dinero al INDE. Sí, efectivamente va a ser publicado un resumen de todas estas denuncias y todos estos casos que se están investigando. Sobre el segundo punto, gracias por la pregunta. Ese es uno de los temas de gran preocupación en el INDE. No es posible para el INDE apoyar ese tipo de iniciativas que pretenden condonar deudas por más de 3.000 millones de quetzales, especialmente originadas en el mal manejo, quizá falta de transparencia de 7 empresas eléctricas municipales. Con ese monto de deudas podríamos fácilmente llevar la electricidad a 200,000 familias que actualmente no poseen ese servicio de energía. Además, qué decir que significaría un riesgo muy grande para el sector eléctrico. Interrumpir la cadena de pagos nos podría llevar a una situación caótica si se dejan pasar ese tipo de situaciones. Confiamos en que los diputados no pasarán esa iniciativa e incluso la retirarán. Igualmente confiamos en que la ANAM no apoyará esa iniciativa. Gracias. Gracias, muchas gracias. En lo que corresponde a la publicación de la información y el tratamiento de ella, pues corresponderá exclusivamente a las entidades que conforman el INDE. De parte de la comisión, pues se siguen publicando todas aquellas denuncias que presentan ministerios, secretarías, gobernaciones departamentales y demás dependencias del organismo ejecutivo. Muchas gracias, señor comisionado. Con esto terminamos la ronda de preguntas. De esta forma concluimos esta conferencia de prensa y agradecemos la participación de los funcionarios de la mesa principal y a ustedes, representantes de la prensa y medios de comunicación. Les deseamos un excelente retorno a sus actividades. Buena tarde. Guatemala TV, que nadie se quede atrás. Recicla botellas, latas y botes que no usas. Menos basura, menos hogares para mosquitos.